autenticidad. Y nada, pues espero que sea de mucha bendición y también iré pisando por si algún hermano o hermana lo escucha. Y bueno, también pues que lo digan por el escritorio, si no escuchan, ¿vale? Pues voy a traer esta reflexión. Le he titulado Un llamado a la autenticidad. Y para ello nos vamos a basar en el texto de Malaquías, capítulo 3, versículo 18, que dice así: Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto, con este versículo, nos hacemos la pregunta de ¿qué nos hace distintos entre el justo y el malo? Bien, pues hermanos y hermanas, vivimos en una sociedad que nos empuja todo el tiempo a encajar, ya sea por la moda, las redes sociales o la cultura, que siempre nos dicen que para ser aceptados debemos pensar y hablar y actuar como la mayoría. Pero sin embargo, la Biblia nos presenta una verdad en este libro, en el libro de Malaquías. Dios dice que llegará un día donde la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve será evidente. Para ello, hermanos y hermanas, quiero que me imaginéis una habitación oscura, donde de pronto se enciende una linterna. La diferencia es total. La habitación pasa de estar completamente en tinieblas a la luz. Pero esa luz no debe encenderse solo en el futuro, debe brillar ahora mismo. Ser cristiano no es tener una etiqueta o tener un título de que nos llamen cristianos. Es tener una identidad que se note allá por donde vamos. Para ello tiene que haber una diferencia que nace del interior. Mucha gente piensa que ser diferente es solo cumplir con ir a la iglesia, ver predicaciones o escuchar alabanza. Pero la Biblia enseña que la verdadera diferencia es esencial, es decir, de adentro hacia afuera. Esta diferencia se debe reflejar en el carácter. El mundo nos enseña a ser duros, a devolver golpe por golpe, pero el cristiano, que tiene una nueva naturaleza, reacciona con paciencia y perdón. No es que seamos mejores personas por esfuerzo propio, es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. También esta diferencia se debe reflejar en el lenguaje. Y esto nos hace la pregunta de ¿cómo hablamos cuando estamos enfadados con alguien o qué palabras usamos cuando nadie nos ve? Hermanos y hermanas, nuestra boca debe reflejar pureza. No usamos la lengua para destruir, chismear, sino para dar ánimo, bendecir y edificar. También se debe reflejar en las obras. Aquí es donde muchos fallan. Dicen tener fe, pero viven igual que el mundo. Pero la Biblia dice en Santiago, capítulo 2, versículo 17, que la fe, si no tiene obra, está muerta. Para ello, quiero que os imaginéis un árbol de manzana, que nunca da manzana. Se le puede poner un cartel que diga manzano, pero si no da fruto, ese cartel no sirve de nada. Nuestras obras son el fruto que demuestra que somos diferentes. Si el mundo miente para ganar dinero, nosotros tenemos que ser honestos aunque perdamos. Si el mundo ignora al necesitado, nosotros nos paramos y lo ayudamos. Muchos confunden creer en Dios con estar de acuerdo con Dios, pero hasta los demonios están de acuerdo en que Dios existe y tiemblan. La diferencia es que el cristiano no solo cree, sino que le obedece. Una fe que no produce una vida distinta es solo engañarse a uno mismo. También debemos tener cuidado, ya que está la trampa de querer ser igual a los demás. Existe una tentación muy fuerte, el miedo a ser el raro, y por ello la gente quiere igualarse a los demás. Esto le pasó también al pueblo de Israel, que hace miles de años el pueblo de Israel le pidió a Dios un rey. ¿Por qué? Su razón fue que querían ser como todas las naciones. Tenían a Dios como guía, pero preferían un rey humano para no sentirse diferente a sus vecinos. Pero Dios no estaba de acuerdo en esto, porque Dios quería para el pueblo de Israel una teocracia, es decir, que Dios gobernara el pueblo. Y Dios se lo dijo a través de Samuel, que todo lo que le harían los reyes a este pueblo. Pero ellos prefirieron ser como todas las naciones. Este peligro aún existe a día de hoy. A veces la iglesia o también los jóvenes cristianos intentan imitar tanto al mundo para caer bien que terminan perdiendo su esencia. Pero la sal, si se vuelve insípida y pierde su sabor, ya no sirve para nada. Si un cristiano vive exactamente igual que alguien que no conoce a Dios, ¿qué esperanza le está ofreciendo al mundo? Para esto he puesto un ejemplo que nadie busca una linterna que no alumbra cuando está en medio de la oscuridad, sino
nuestra vida no tiene un brillo distinto, el mundo seguirá perdido, pensando que la luz de Cristo es solo un mito, porque no pueden verla reflejada en nosotros. También debemos tener el valor de mostrar nuestra identidad. Se necesita valentía para ser diferente. No es fácil, pero es necesario. Debemos vencer la burla y el que dirán, porque a veces se burlarán de uno, por ejemplo, por no ir a una fiesta, por no participar en conversaciones del mundo o simplemente porque guardamos la palabra de Dios. La burla es el arma del que no tiene argumentos. Por ello, hermanos y hermanas, no os dejéis que la risa de otros os robe vuestro tesoro eterno. Para ello os quiero contar también una anécdota que a mí me pasó. Pues ya iba a hacer un año. El año pasado, la semana después de Semana Santa, yo estaba haciendo las prácticas porque estoy estudiando electromecánica de coches y estaba haciendo las prácticas en un taller. Y allí en el taller había un hombre que era católico y él siempre me enseñaba pues vídeos de ya sabéis, pues el Dios del palo y la piedra, como yo le llamo. Y yo no le ponía cuidado nunca, ni le hacía mucho caso, y él se daba cuenta. Y un día me preguntó y me dijo, ¿tú eres católico? Digo, yo no. Dice, ¿y entonces eres evangélico? Dice, sí. Dice, tú eres de la Aleluya. Y a partir de ahí un día empezaron la gente a llamarme llamarme Aleluya. Se empezaban a burlar siempre que me veían, todos los compañeros de allí me decían Aleluya y se burlaban. Pero a mí me daba igual, la verdad, porque yo cada vez que ellos me hablaban de su religión, del catolicismo y todo eso, yo siempre creía la palabra de Dios, le hablaba de la Biblia, de que eso estaba totalmente prohibido por la palabra de Dios. Dios no quiere idolatría, y ellos se quedaban impresionados también muchas veces de cuando le hablaba de la Biblia, y la verdad que hay un gran desconocimiento de la Biblia, y la verdad que debemos de hablarle de Dios a todas las personas, y debemos de estar valientes, de ser valientes y mostrar que somos cristianos, y da igual que se burlen. Bien, pues volviendo al tema, también esta gente nos pone la etiqueta de fanático. Si alguien ama mucho a Dios, le llaman fanático o le llaman muy a menudo, como yo he dicho, el aleluya. No debemos temer a la etiqueta que este mundo nos ponga. La fidelidad a Dios nunca ha sido popular en el mundo, pero siempre ha sido recompensada a todos los que permanecen fieles a Él. También debemos de perder para ganar. Para esto, Daniel en la Biblia, el personaje de Daniel, es el mejor ejemplo. Estando en un país extraño, como fue Babilonia, decidió no comer la comida del rey, porque iba en contra de su fe. Como sabéis, en el Antiguo Pacto, los judíos no podían comer ciertos animales, y también Babilonia era muy idólatra también, y también hacían sacrificios para los alimentos. Pero Daniel decidió no comer de la mesa del rey. Podría haber perdido su vida, pero prefirió perder el favor del rey antes que el favor de Dios. Al final, Dios lo puso en lo más alto. El texto dice que Dios le dio conocimiento e inteligencia, en letras y ciencia, y entendimiento en visiones y sueños. Y cuando el rey lo llamó y lo entrevistó, le halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos de su reino. Hermano y hermana, Daniel nos enseña que el que se atreve a perder su lugar en la mesa del mundo se gana un lugar en el banquete de Dios. Muchos hoy tienen miedo de perder un amigo, un negocio o quizá una invitación por decir, yo soy cristiano y no hago eso. Daniel perdió el menú del rey, pero ganó el respaldo del Rey de Reyes. No tengas miedo de perder lo que el mundo te ofrece. Lo que Dios tiene preparado para los que son diferentes es 10 veces mejor que cualquier cosa que este mundo pueda darte. Y aquí quiero traer un punto clave, que es que si por ser fiel a Dios pierdes la amistad mundana, no hay de qué preocuparse. Es mejor estar solo con Dios que estar acompañado con esa amistad en el camino equivocado. Tu influencia para el bien depende de que mantengas tu esencia. Si eres igual a todos, no puedes ayudar a nadie a cambiar. Y nada, pues quiero traer una conclusión también, que al final del camino, cuando estemos frente a Dios, todos querramos que se note que fuimos suyos.
nadie querrá ser confundido con el mundo en el día del juicio. Pero la invitación de hoy es que empecemos a ser diferentes, no por orgullo, sino por amor, no para juzgar a otros, sino para mostrarles un camino mejor. La diferencia es Cristo en ti, que a partir de hoy la gente no ve a una persona religiosa, sino a alguien que ha sido transformado por el amor de Dios. Y ahora, hermanos, para terminar, os quería traer una pregunta, no para que la respondáis, sino para que reflexionáis mañana y la semana que viene. Y es, ¿en qué área de mi vida me estoy pareciendo demasiado al mundo y en cuál necesito que se note más mi fe? Esto también, lo suyo es pedirle dirección a Dios, para pedirle dirección y decirle que es lo que debemos de cambiar, porque también pues habrá algo que tengamos que cambiar. Pues nada, esta es la reflexión que quería traer. Y nada, pues, Pastor Ángel, te doy paso. Y nada, a ver si traes también la palabra, porque yo también quiero escuchar la palabra, porque necesito ese alimento espiritual. Pues adelante.